Saludos amigos en Podcast TVG. Hay una famosa frase que dice: debes conocer el pasado para comprender el futuro. Y creo que esta frase aplica muy bien a nuestro entrevistado del día de hoy, Andrés Van der Holt Requena, quien está con nosotros para hablar largo y tendido de lo que ha sido pelotero estrella de la semana. A continuación, con nosotros. Y bien, mis amigos, iniciamos este conversatorio con don Andrés Van der Holt Requena. Andrés, tenemos información de que usted ya desde los 15 años comienza a ocupar puestos en los sectores públicos y privados. ¿Cómo ha sido su vida en ese aspecto, para empezar? Mira, primero mi papá era inspector de rentas internas, lo trasladaban mucho. Para que tengan una idea, de los 5 hijos, yo nací, mi hermana y yo nacimos en Castillo, que es donde es mi mamá. Mi mamá es apellido Requena, hija del padre Andrés Requena, en español. Mi segundo varón, el segundo varón nació en Hostos, en un municipio cerca de Castillo. Pero el otro, Winton, nació en San Francisco y mi hermana chiquita nació en la capital. O sea, lo trasladaban mucho. Yo, por ejemplo, hice el primer curso en Castillo, el segundo en San Francisco, el tercero en la Escuela Perú en la capital, el cuarto en la Escuela República Dominicana en la capital, el quinto en Castillo, el sexto en Ocoa, ya séptimo y octavo en San Francisco Macorís. Yo cuando cumplo 16 años, exactamente el día que cumplo 16 años, mi papá hizo que me pusieran a trabajar en la colecturía de rentas internas de San Francisco Macorís. ¿Por qué? Porque había que pagarle 20 pesos a mi abuela por el mantenimiento mío y de mi hermana, que íbamos al colegio, al liceo. Ellos vivían en Sánchez. Y la gente piensa, bueno, 20 pesos. El salario de los funcionarios, por lo menos mi papá siempre fue 100 pesos, siendo fiscal, siendo presidente del Partido Dominicano, o siendo inspector de rentas internas, entre todas otras cosas. Era un salario muy normal de la burocracia en la época de Trujillo. ¿Qué pasa? A él se le hacía muy difícil con 100 pesos pagar 20 pesos en San Francisco y mantener su familia con 3 hijos en Sánchez. Entonces me mandó a emplear a mí. Yo no sabía eso. Inclusive yo estaba celebrando el Día del Niño en el liceo cuando llegó un joven muy jadeante, pero con mucha alegría. Si me quieren, Andresito, me dijeron, yo estaba sentado en una ventana mirando la celebración de los muchachos en el salón de actos del Liceo de San Francisco Macorís. Me dijo que tú tienes que pasar por rentas internas porque te nombraron mensajero en lugar mío. A él le pasaron de 30 pesos a 60 pesos. Y entonces estaba feliz. Y entonces, bueno, en la época de Trujillo se respetaban las cadenas. O sea, no era que traía uno y le ponen por encima, sino que salía uno más alto y iban subiendo a la gente. Cuando yo voy y le pregunto al colector, me dice, no, que tú eres empleado de aquí. Yo me fui casi llorando de ahí a mi casa, pero yo vi volando mis ilusiones de ser profesional, de ese tipo de progreso. Entonces, ahí comienzo a trabajar como mensajero de la colecturía de rentas internas de San Francisco Macorís, con una diferencia de que no había lucha de clases. Eso fue en 1959, hace 60 y pico de años. Pero no había lucha de clases porque hoy el grupo de amigos que nos conocimos en esa época, en el liceo o en la primaria, todos son profesionales muy exitosos, porque el único pobre que había era yo. Sin embargo, no se veía eso. Si nos iban a juntar en el parque, nos juntábamos todos en el parque, si en el club, todo el mundo en el club, en la misa, todo el mundo en la misa. No había ese problema de riqueza, ni mucho menos. La persona respetaban al otro por su condición moral. Por ejemplo, yo te puedo decir que en San Francisco Macorís había un señor que se llama Andrés La Paloma, le decían, Andrés Rullón, que tenía 2 carros para venir de carro público. Él manejaba uno y otro manejaba un señor. Y eran personas tan respetadas
como eran los jueces, como eran los médicos, como era todo el mundo, porque se respetaba el comportamiento de la gente. Entonces ahí comencé yo a trabajar, ahí duré 2 años y pico trabajando. Lo que yo hacía era que me ponía a aprender todo lo que hacían los demás. Cuando llegué a la capital, mi papá quedó sin trabajo, hubo que salir a buscar empleo, vivíamos en una casa que pagaba 40 pesos y pasamos a una que pasara a 25, al mismo lado, mejoramiento social. Okay. Cuando yo fui a trabajar, ya el sueldo mínimo, ya tú estabas hablando de 62, agosto de 62, ya Trujillo tenía 2 años, 1 año y pico de muerto. Y cuando a mí me dijeron que yo iba a ganar 78 pesos, yo fui corriendo del Parque Independencia hasta María Auxiliadora, de tanto cuarto ya para pagar la casa, para pagar la comida, para todo mi casa. O sea, que eso era una fortuna en ese tiempo. Sí, era un buen salario. Primero que yo no estaba acostumbrado, mi salario eran 30 pesos, pero rebajaban el 10% para el Partido Dominicano y el 2% para Sabica, o sea, a mí me llevaban 26,40. Daba 20 mi abuela y vivía con 6,40, pagaba los pesos y medio de la bicicleta, la pelada, la ropa. ¿Imagino a Andrés Van der Hoor estar en ese tipo de funciones así tan temprano, tan joven? Sí, era un niño, pero después te repito, mira, cuando Trujillo los domingos tenía que quedarse un empleado en las oficinas públicas, porque ya había pasado 14 de junio, y para que si había una invasión de nuevo, pudieran informar que se metieron a su oficina. Entiendo yo que era para eso. El asunto es que yo me quedaba los domingos y normalmente había un empleado que no quería hacer el servicio y me daba 50 centavos. Con 50 centavos yo iba la semana entera así quería al cine. O sea, eran 10 centavos los cines. Y hacía todo, era muy barato. Todo eso, la libra de azúcar, 3 centavos. Un monchele. Toda la gente que no sabe de lo que pasa. Es más, cuando Balaguer es presidente, después de la muerte de Trujillo, rebajó el arroz que costaba 10 centavos a 8 centavos. Yo recuerdo que yo estaba donde Rafael, que era el dueño del colmado, que estaba en el mercado en San Francisco de Macorís, que el mercado estaba en el centro de la capital, en el centro del pueblo. No había esas cosas que hay ahora, todo era muy ordenado. Y cuando llego afuera, que rebajaron el arroz de 10 a 8, me devolvía a buscarme 2 centavos. Wow. Y el tipo dijo, no puede ser, eso me sirvió a mí. Para cuando Jacobo fue presidente de la República, yo era secretario del presidente, asistente del presidente, en el Palacio en el 1982, asumí la responsabilidad de rebajar la comida, que le sirvió a Jacobo para proyectarlo muchísimo. Inclusive bajamos el arroz, bajamos los huevos, todo lo que había en él, pero yo hice que lo pusiéramos, me parece muy barato, porque era mejor venderlo barato y no seguir pagando energía en los huevos, en los pollos, en las cosas que necesitaban refrigeración. O sea, para que tú veas lo que son las cosas de la experiencia, esa experiencia de que Balaguer rebajó la comida, me sirvió para yo decirle a Jacobo que vamos a rebajar todo esto, y eso le sirvió mucho para él. Entonces yo comencé a trabajar muy joven, de ahí vine a la empresa esa a trabajar, que originalmente el empleo era de llenar fundas o cajas de medicina en un almacén, pero cuando fuimos al almacén, Enrique Ubet Maduro, que era el contador, me dio para llenar un formulario a mano, y yo pedí la máquina, lo llené rapidísimo, y después me dijo, ¿tú sabes trabajar en oficina? Y digo, sí. ¿Y qué tú sabes hacer? De todo, todo lo que hay que hacer en la oficina. Y me dijo, ¿tú sabes hacer un depósito? Sí. Me dio una cantidad de dinero, hice el depósito, pues yo era que hacer los depósitos en renta interna, y lo metí en una máquina. Eso sorprendió a todo el mundo, coger el voucher, que tenía 4 copias, y llenar la máquina. Entonces ahí él dijo, espérate un momentito, y fue donde el jefe le dijo, mira, hay un muchachito ahí que se ve que es muy despierto y que sabe trabajar en la oficina, búscate otro peón, otro obrero para que llene atrás y déjamelo ahí. A los 9 o 10 meses ya yo era el contador, él renunció y se fue y me preparó, y yo seguí siendo ya el contador general de esa empresa, Gilberto Mariano de Cepolá, que estaba al lado del Cine Olimpia en la capital. Andrés, ¿y cómo fue esa relación antes de, obviamente, de llegar a la parte que queremos llegar, con el expresidente Joaquín Balaguer y con Jacobo Magluta? Primero con Jacobo Magluta, en un pelotero estrella de la semana,
Jacobo fue a entregar el premio y estaba, recuerdo, como invitado Don King. Eso fue en el Lina. Estamos hablando que en 1978, Sí. el segundo año del pelotero estrella, semana, tercer año, por ahí, 79. El asunto es 78. El asunto es que me dice, nos hacemos ahí, lo conozco, nos hablamos, no lo conocía como natural. Entonces, había una pelea de Montilla y Pambelé en Nueva York. Y Jacobo quería hacer una actividad política importante. A todo esto, yo había preparado el juego de estrellas del béisbol, que eran nativos contra importados. Hice un contrato con la Federación de Peloteros Profesionales para ocuparme de esa transmisión. En ese tiempo, Mar Reynoso trabajaba en Apolo conmigo, y entonces él fue que organizó todo y llenamos el play. Cuando Jacobo vio que ese play estaba lleno para una actividad que no tenía esa importancia, entonces le dijo a William Hanna que quería un hombre como yo a su lado. Y ahí me proponen que yo sea su asistente. Pero Rafael Mirabal, que era administrador de Tabacalera y era que patrocinaba a los Astros de Monte Carlo y al club de los Astros completo, yo le dije, mira, me dijo, yo voy para la capital, voy a la casa, yo en el Millón en esa época, cené en mi casa, y me dijo, yo te recomiendo que te quedes como amigo, porque si tú has empleado, ya tú estás creciendo como empresario, y además tienes un temperamento que no es verdad que tú le vas a aguantar a un compañerito que te salga con antes, va a perder el amigo y va a perder el empleo. Entonces, mira, William, vamos a hablar con Jacobo, que yo me quedo como amigo. Y ahí comenzó a darme responsabilidades. Y una fue, en esa pelea de Pambelé, me dijo, ocúpate tú de eso. Cogimos un avión, llevamos todos los cronistas deportivos de la época. Digo que era Rubén de Lara, y no recuerdo cuáles más, pero todos los que eran cronistas en esa época. Yo los llamé a todos, y llevamos 56 cronistas a la pelea. El secretario de deporte era Jesús de la Rosa. ¿Dónde fue esa pelea? En Nueva York, en Madison Square Garden. Y ahí Jacobo para todo me pedía que le ayudara, porque en esa época los dirigentes del PRD eran gente de la base, ¿tú entiendes? No eran después cuando vinieron intelectuales, profesionales o personas con recursos, todos eran gente de la base realmente política, eran revolucionarios, no estaba la corrupción conocida. Entonces, bueno, trabajaban con él en ese orden. Y ahí viene esa relación que se intensifica de una manera tal que mi hija Pamela, que siempre estuvo con ustedes en pelotero, tenía, qué sé yo, 5 o 6 años, y Jacob fue un día a mi casa y le dice a ella, acá, ¿qué tú haces cuando tú seas grande? Y dice, igual que mi mamá. ¿Y qué hace tu mamá? Recoger caracolitos en el mar. Porque mi esposo vio la marina y cuando ella va con ella andaba buscando cosas así. Entonces, pero eso es mi casa. Esa amistad llegó a unos niveles que si tú ves la muerte de Guzmán, el que anda con Jacobo soy yo que estoy esperado ahí. Sí. Era una actividad tal. Es más, cuando él sale presidente, yo me voy y me dice que no me molesté con alguien de ahí que me quiso parar. No, espérate, yo estaba haciendo la feria de Radio Alegre en Santiago, cogí cuando hubo el problema que salió el avión de Juan José Tomé de Santiago para la capital. Era su médico particular de Guzmán. A mí me llama y me dice que mataron al presidente, que Jacobo está herido. Yo cogí un carro público y vine para la capital. Cuando usted me dijo, no te muevas. Inclusive cuando iba a hacer el entierro, dije, yo voy para allá a Santiago porque tengo trabajo en mi empresa, era dueño de Radio Alegre. Y me dice, Jacobo, no, tú te quedas aquí. ¿Cómo aquí? Tú te quedas en Palacio y no te mueves de Palacio hasta que yo no regrese. O sea, un hombre de su confianza porque había el chisme de que podía haber un golpe de Estado. Entonces, efectivamente, se fue, yo me quedé solito en el Palacio, entrando al despacho de él, entrando a otro, caminando. Cuando él llegó a las 10 de la noche, me dijo, ¿qué pasó ahí? Nada. ¿Entró alguien al despacho? No. ¿Tú te moviste? No, siempre estuve metido frente al perro, a poderte acostar. Entonces, ahí, después, me llama y me dice que quiere que yo sea parte del gobierno. Yo le dije, yo no quiero un empleo. Y entonces, no, ¿qué cargo tú quieres? Digo, ninguno. ¿Qué te necesito aquí? Pues nómbrame mensajero. Yo no tengo que ver con... Yo cojo la escoba y voy a hacer todo lo que ella quiere. Efectivamente, entonces fui un secretario importantísimo
en su gobierno. Leo Corporán tiene una buena deuda, porque Leo me llama un día que quiere verme en Palacio, y yo lo mando a entrar. En una yo me paro de mi escritorio y de mi sillón y él se sienta. Y me dice, joven, ¿qué usted quiere? Me dice, el dueño del despacho. Y bueno, usted me dice, usted es el jefe. Y o sea, Leo tiene que recordarse de esa situación. O sea, yo siempre he sido un tipo muy sencillo, muy humilde en ese orden. Y bueno, hice un gran trabajo con él. El día 20 de agosto, nosotros entregamos el 16 de agosto, se inauguraba el Alto Chabón, el anfiteatro. Sí. Y iba a cantar Frank Sinatra. Jacobo Magluta viene bajando y comienza un aplauso grandísimo. Jacobo le pregunta a la gente, pero yo no voy a Frank Sinatra. Y yo, no, es a usted que lo están aplaudiendo. A los 5 días de haber salido el gobierno, yo estoy con Peguero Calzada, un cronista de la época, hijo de PH, un famoso cronista, Peguero hijo, allá arriba, y detrás de mí estaba Máximo Pellerano, que era dueño de la Nacional, y de los dueños del listín también. Y me dice, Andrés, es a tus amigos que están aplaudiendo. Estaba detrás de mí, yo no sabía que don Máximo estaba ahí. Y bueno, efectivamente, un aplauso cerrado para él. Y de ahí a mí me sale la idea de hacer la estructura, que es una estructura parapartidaria, para llevarla a la estructura partidaria, para luchar contra el que fuera, incluyendo Peña Gómez, en una primaria del PRD. Y Miguel Hernández, un periodista que tenía el programa, se llamaba Cuarto Poder, era de los jacobianos, fue a hablar en mi oficina y me dijo, yo le dije, pero no tengo el nombre. Me dijo, tú has hecho 20 veces la estructura, vamos a llamar la estructura. Y así nació la estructura. Y fue un partido muy respetado por Jacobo, muy respetado por Peña Gómez, muy respetado al extremo que yo llegué a ser vicepresidente de la Internacional Liberal. Wow. Y andar el mundo entero en ese tipo de cosas, con amistades que en el 93 traje al país. Adolfo Suárez, presidente de España, había recién salido. Yo había salido de España, pero era el presidente de España. Y lo llevé a Balaguer y anduvimos aquí, duró 3 días conmigo. Hice unas amistades en ese sentido muy importantes. ¿Cómo fue su relación con el doctor Balaguer? Mira, Jacobo Magluta va un día, en el 84, a donde Balaguer, insinuado por Guado Arianzo, Alberto Hanna, la gente de Joaquín Ricardo, supongo, Villandino, que Balaguer necesitaba un enlace entre Jacobo y Balaguer porque tenía un enemigo común, que era Salvador Blanco, que era el presidente de la República, sí, y que quería quedarse. Entonces Jacobo va donde el presidente para 2 cosas. Primero, para plantear lo que le había planteado, pero segundo, para garantizar que iba a ser el presidente del Senado, porque Jacobo pasó de ser presidente de la República a ser presidente del Senado. Que ese día, cuando iba a entregar, Colombo le dice a Jacobo, Andrés no quiere dar el discurso. Y Jacobo llama, ¿por qué tú no das el discurso? Y yo, si a ese hombre le pasa algo en el camino y ya todo el discurso renunciando. O sea, era a ese nivel la amistad. Wow. Ahí ya Colombo, después que pasó el discurso, yo lo repartí, porque a las 4 de la mañana él me llama, ¿qué tú estás durmiendo? Y yo estoy hablando contigo por teléfono. Yo vivía en el Millón, yo en la Independencia. Ven para que me transcriba el discurso. Era un discurso pequeño, de 6 páginas. Y yo llegué, mi oficina estaba al lado de donde él vivía, y lo hice y se lo dejé. Se le sacó la copia el otro día. Bueno, el asunto es que en esa amistad, Jacobo va donde el presidente Balaguer y plantean que necesitan un enlace entre los dos. Claro, Jacobo le propuso a Joaquín Ricardo, a Quique Antún, a Bellandino, a Alberto Hanna Taitú, a Guadalajara y Ganso. Y Balaguer dijo, no, yo tengo un candidato. ¿A quién? Andrés Van der Hoek. Y ¿usted lo conoce? No. Eso no puede ser porque es un hombre mío. Y además una persona que está comenzando, ¿verdad? Sí, pero el problema es que yo quiero que sea uno que pueda entrar a su habitación, que pueda ir a su casa. Y si a mi casa entra el que yo quiero, eso me contó Jacobo. Wow. El que yo quiero y no entre el que yo no quiero. Esta casa la manejo yo. Pero fue contundente. Sí, Balaguer era así. Bueno, el asunto es que Jacobo llega a la casa, yo estoy en la casa, porque Jacobo tiene su oficina en su casa,
Y me llama y dice, tú me estás traicionando. Y ¿por qué tú dices eso? Digo, porque Balaguer, tú eres llave de Balaguer. Digo, yo llave de Balaguer. ¿De qué tú me estás hablando? Era mucha confianza. Era amistad de verdad. No era un problema de jerarquía, porque yo era empresario. O sea, yo no iba a buscar allí nada, ni a pedir dinero. Yo aportaba. Entonces, me dice, mira, él te acaba de coger en esto, tú vas esta noche con Tony Raful, para que Tony Raful, a ver si lo podemos nombrar presidente de la Cámara de Diputados, yo voy al Senado, ese tipo de cosas. Entonces, ahí comienza esa relación con Balaguer. El enlace era que cada 15 días yo tenía que llevar o un mandado de Balaguer a Jacobo o un mandado de Jacobo a Balaguer, que es lo que hace un enlace. Pero para mí eso no tenía mayor importancia, pero para la gente cualquiera era importante, porque tú ibas a ser amigo de los dos, de cualquiera de los dos iba a ser presidente. Wow. ¿Cómo pasó? Jacobo le pidió una serie de empleo y no se lo dio, y sin embargo Jacobo me dijo, yo no te recomendé a ti para nada, porque me dijo que tú eras su amigo. Y que Balaguer me trató a nivel de amigo. Nunca me trató, y además hubo un consejo de gobierno, y yo le digo, él le dio una boche a dos funcionarios, pero de manera ante todo el mundo, en el consejo de gobierno. Y después yo voy a hablarle a Balaguer una cosa de Jacobo, porque yo lo que normalmente iba era con el asunto de la relación. Yo era el secretario de Deporte. Digo, presidente, la gente se aferra a los cargos públicos. Y él me dice, ¿por qué tú dices eso? Y pues yo veo que usted le da boche a la gente en público y ninguno renuncia. ¿Qué es lo que me dijo? Van der Horst, eso tiene su gente. Digo, bueno. Ya sabía que yo no era gente de aguantar ese tipo de cosas. Que yo, si me salía con eso, iba a renunciar ahí mismo. Porque yo dije a dos señores que murieron ya, a Castaña para allá y a Ney Arelora. Ellos eran, estaba el Arelora, yo que era secretario de Estado, y el procurador que era consultor jurídico, que era cosa. Y me dice, ¿qué tú estás escribiendo en una servilleta? Porque no había ni papel ahí. El primer consejo de gobierno digo que si me da el 5% de los boches que le está dando ahí, me paro de aquí y le entrego y leo este papelito. Wow. Y me voy. ¿Tú eres loco? Yo soy loco. A mí yo no, ¿cómo me aguantas de que me den golpe? Dice, bueno, pues tú no haces, es otra cosa. Yo no haré nunca algo que no sea así. Entonces Balaguer me cogió mucha confianza, porque comprobó mi honradez, mi seriedad y mi capacidad de trabajo y valor personal, según le dijo a Jacobo después. Bueno, Andrés, vamos a hacer nuestra primera pausa y a la vuelta venimos con más en Podcast TVG. No le cambie. Bien, mis amigos, y continuamos con más en Podcast TVG, esta entrevista interesante con el político, hombre empresario del deporte, Andrés Van der Horst Requena. Andrés, ¿cómo llega Van der Horst a Lavadino? Usted fue tesorero y también en el año 69 usted ayudó al equipo dominicano para que pudiera asistir al Centro Básquet. Háganos por lo menos la historia. No, yo estudiaba en APEC. En APEC estudiaba Julio Muñoz Nadal. Y estudiábamos en el mismo curso. Y también había otro concuñado de Julio que era pelotero. Los dos jugaban con el equipo de Jaina, de béisbol. Pero Julio Muñoz estaba en básquetbol y me hace que vayamos al básquetbol. Yo tenía carro. Esto está hablando de 1968. Yo de 64 tuve carro. Era de los pocos jóvenes en la capital que andaban en un carrito. Era un Triunjera, muy bonito, pero de 4 años y me costó 800 pesos fiados. Wow. Y entonces, después yo lo cambié el 1 de enero del 69 por un Mazda por 3,000 pesos nuevos. Y después en el 73 tenía un Citroën de los grandotes, que Sergio Tavera, cuando yo le iba a buscar a la villa, se sentaba atrás y yo manejando. Y entonces comenzaba a saludar a la gente. Y cuando había un amigo le decía, este chofer no sirve para nada. Entonces yo lo llevaba a las prácticas del básquetbol. Usted tiene una memoria prodigiosa del elefante. ¿Cómo usted recuerda eso? Bueno, el asunto es que Sergio, que éramos los indianos grandes de la época, estaba con los Astros, siempre estábamos juntos. Pero bien, entonces yo voy con Julio Muñoz Nadal a acompañarlo, a llevarlo ¿cómo se llama eso? A Alejandro María Agosto, o él iba en su carro, yo no recuerdo si tenía carro en esa época. El asunto es que comienzo yo a involucrarme ahí con la gente de San Lázaro y a ver las prácticas a las 5 de la tarde ahí en la canchita de San Lázaro. Comienzo a hacer diligencia para el grupo
esto para acá, esto para allá, que para allá, y entro a Badina. El tesorero era Andrés, no, don Andrés, era un ciego de Villa Duarte. Entonces, bueno, buscaron a mí, porque los dirigentes eran muy pocos y no tenían los mínimos recursos para poder atender cualquier necesidad. Entonces yo, que era ya inspector de la superintendencia de banco, tenía un cargo muy importante, un buen sueldo, y comienzo a involucrarme de manera tal que vamos para San Francisco, vamos para acá, vamos para allá. En eso, bueno, me involucro con San Lázaro, hago una amistad con Leandro muy grande, con todo el grupo, y vamos hay unas elecciones, cambian la gente, me ponen de tesorero. En ese momento se está preparando el equipo que va a ir a Cuba, al segundo centroamericano en el Caribe. Ahí se crea un conflicto. Franklin Winkel en la casa de Virgilio Travieso Soto, hay una discusión porque el San Lázaro tenía, de los 12 jugadores, 9 eran de San Lázaro. Wow. Había uno, McCarthy, Flaherty, perdón, que lo habían escogido y se armó un lío para que pusieran, había que poner ¿cómo se llama? A Musa Beljarrún. Al final, Faisal renuncia de coach y se queda Félix Aguasanta. Ahí yo me pongo a buscar los permisos para volar a Cuba. Wow. Entonces, nadie se quería meterse en el lío. El único que me acompañó a mí fue Roosevelt con Marazán. Fuimos donde el canciller, fuimos al Palacio de Cuchico Jiménez, el abuelo de Soto Jiménez, que era un secretario de Balaguer muy cercano, y el canciller, que era Cundo Amía Matió, me dice, bueno, eso no está en mi fuerza, eso tiene que ser el presidente que dé la orden. Bueno, vamos con el Cuchito y conseguimos el permiso, pero de boca. Nos dice el señor Jiménez, dice, bueno, el presidente dice que sí, pero no es carta, no por escrito. ¿No? Preparamos el viaje. Hace 5 o 6 meses encontró mi esposa un cheque, la copia de un cheque que dio Hanley Herman de $1,500 porque tuvieron que buscar el dinero para comprar los pasajes. Wow. En ese tiempo que no se lo iban a pedir al gobierno, además que en esa época no había Secretaría de Estado, ni había esa mentalidad. Y todavía no se han hecho ese juego. Entonces ahí yo preparo ese viaje y no voy. Entonces la gente me dice, ¿y por qué tú no vas? Entonces, quien fue delegado fue, me llama Tuto, bueno, el nombre me recordaré ahorita. El que fue secretario de Estado fue el que fue delegado. Cuando vino de allá para acá, le pusieron una sanción a todos los jugadores. Como habían ido a Cuba, era cuidándose, justo Castellano Díaz, el delegado. Y efectivamente, bueno, ahí yo me involucro. Cuando fuimos a Panamá el año siguiente, entonces no podíamos jugar porque no se iba a pagar la cuota a la CONCACAF, a la FIFA, a la CONCACAF. El asunto, yo le dije, quería poner, Rubén puso una cantidad también entre los dos. Él es que ha referido eso, yo me recuerdo porque él fue que lo dijo varias veces. ¿Y de cuánto estamos hablando? Yo no recuerdo. Pero pon tú que fueran $700, pero que era mucho dinero porque le daban a los jugadores de dieta que le daban $3 y se lo daban ya tarde, que los pobres no podían comprar nada. Entonces, ahí pero también eso pasó en el fútbol. Yo fui con Roosevelt también, como en fútbol juvenil, íbamos para Cuba. Y en Jamaica, Punulo no quiso que siguiéramos, porque también se debía el dinero de la cuota. Entonces Roosevelt, que ya lo hemos hecho en Panamá, no, nosotros lo pagamos. Pero no se atrevió él ahí. Aunque ahí estábamos con el presidente del Comité Olímpico en el aeropuerto de Jamaica, y me dijo, no vayan, que yo le llamo ahora y se le autoriza para que participe. Pero Purulo yo no voy para allá porque era Cuba. En esa época había todo el problema de los gobiernos de Balaguer, y más de los gobiernos de Balaguer, los militares que estaban mandando en la época, y los americanos, que tenía aquí a un representante de la Policía Nacional, un apellido Ruiz, que era el jefe de la policía, con quien
Wow. ¿Cuándo inicia ya de manera oficial, si tiene claro está la fecha, y el primer pelotero estrella de la semana? Mira, Producción Apolo se forma después que pasa, cuando viene de allá para acá de Cuba, este muchacho, el hijo de Asmar Sánchez, no Guillermo, sino Federico, que tenía 6'5", era jugador, me trae un regalo, un libro de Nicolás Guillén, los cigarros que Fidel le dio, entonces él plantea en la universidad que yo debo ser el presidente de la Unión Deportiva Universitaria. Entonces ahí me designan presidente de la Unión Deportiva Universitaria. Entonces ahí yo organizamos en Panamá en los 70 los juegos, la ODUC, Organización Deportiva Centroamericana y Caribe Universitaria. Aquí nunca la han mencionado, por no mencionarme a mí, pero ese es su problema. Sí. Yo fui un promotor principal, éramos Julio Vidopia, el profesor Mendoza de Panamá, uno de Venezuela, San Bolín, que fue el que llevó el primer equipo de basquetbol a un centroamericano, puertorriqueño por Puerto Rico, y yo por República Dominicana. Esos 5 hicimos la ODUC. Entonces, cuando hicimos el primer juego en Puerto Rico, vimos el basquetbol. Emilio Heike, junto con el presidente del Comité Olímpico allá, me dieron los videos para que yo comenzara a promover el baloncesto. Entonces ahí yo estaba sin trabajo y vine a Raintel, compré por $400 mensuales 4 horas, 5, no eran 2 horas los sábados o domingos, la hora de baloncesto, poníamos 2 juegos de baloncesto y ahí comencé yo a desarrollarme. Entonces ya en el 76, ahí yo le hablo a Luis Armando Asunción para que hagamos un programa que había leído que se hacía en Estados Unidos, el pelotero de la semana, y entonces ahí lo hacemos. Entonces en mayo inauguramos en el 72 los Astros de Monte Carlo, y ya en septiembre por ahí planteamos el pelotero de la semana, que es el primer pelotero de la semana y primer pitcher del año fue Juan Julio Pérez. Wow. Y la esposa de la viuda de Gallumín Olivo fue la que entregó los conceptos. Desde esa época estaba Onfalia yendo al pelotero. Wow. Entonces, eso hicimos la premiación en el Hotel Comodoro, y la verdad es que ahí comenzó, y ahí vino Milagro, que trabajaba en trofeos, la casa de los trofeos, y traía un ramo de flores. Temito Clemente le puso ahí Milagro Buqué, traía un buque de flores a los peloteros. El primer pelotero fue Jesús Regaló. Cuando murió, yo fui a darle pesa a la vida, y estaba la fotografía que le entregaban, porque era una foto grande a cada pelotero. Estaba la foto del pelotero de la semana en el relatorio. Y la mujer me dijo, esa foto está ahí desde que usted le entregó ese primer pelotero de la semana. Estuvo en mi casa todo el tiempo. Y yo recuerdo que Luis Pujol salió el novato del año, y el más valioso fue Juan Julio. El pitcher del año fue Juan Julio, y Luis Pujol fue el primer novato del año. Satisfacción y de manera personal y algunos que otros escollos que ha tenido Guardejol en la premiación. Bueno, muchas satisfacciones, muchísimas satisfacciones. Claro, una vez yo soy de San Francisco de Macorís con mucho orgullo, y entonces aquí eligieron como manager del año a Novoa, y cuando escogen a Novoa, en San Francisco había quedado en una muy buena posición el equipo de los Gigantes del Cibao, dirigido por Miguel Iloné, y me declararon ante allá también que me quisieron ser no grato. O sea, no oficialmente, pero sí que yo no podía ir. Y a mí lo que me gustan son los desafíos. Arranqué para allá. El mismo día que yo entregaba el premio a él, yo estaba ahí abajo en el terreno. Por favor, lo que yo no tengo miedo nunca. Entonces, pero a mí eso no me afectó, porque primero yo no escojo pelotero, mi manager, Junior Novoa era del escogido, entonces no tuve que ver. Eso fue un pequeño escollo, pero lo que más a mí me pudo haber afectado, que no me afectó por suerte, fue cuando en el 78, 79, compré los derechos de transmisión
yo tenía todos los derechos de transmisión de la mayoría de 3 equipos y la gente de Los Jiménez tenía la otra parte, que era Corporán, y ese grupo que lo manejaba. Entonces, compré el derecho de poner las vallas en el Palacio de Deportes. Polón Muñoz, que para mí ha sido un hombre que hizo mucho daño al baloncesto, con el tema de cerrar la fundación de Casa de Campo, que digo, de Central Romana, del baloncesto, donde aparecieron el Grillo, el Tito Orfo. Eso fue una fundación que la dividían entre Hugo, Travieso, Hugo, Eduardo Gómez, que trajeron a esos muchachos grandes con ese plan de educar gente grande. Bueno, el asunto es que ahí, cuando yo comencé a trabajar, me declaran no grato. El equipo nuestro se llama Monte Carlo. Sí. Y eso fue un crimen que hasta un fotógrafo del Listín Diario que trabajaba para Los Jiménez hizo un artículo escrito acabando conmigo. Entonces me declararon no grato de basquetbol. Yo me quedé igual porque el que me lo declararan ellos no sirvió para nada. Pero Andrés, dicen por ahí que el tiempo es un juez implacable, pero al final termina dándole la razón a quien la tiene. Y hoy en día vemos que, a pesar ya que usted fue un innovador en ese momento, vemos equipos de grandes ligas y ya también de la NBA que tienen patrocinio. Y peor, anunciando banca de apuestas. Exactamente. Entonces, por eso lo digo. Entonces, usted fue un innovador que trajo algo que por el momento chocó con los principios, vamos a decirlo así, del olimpismo, pero terminó dándole el tiempo, la razón. Exacto. O sea, que por su mente pasó eso, no sé. No, mira, es que yo veía hacia adelante, no veía, por ejemplo, el equipo nuestro de los Astros de Monte Carlo se forma porque Leandro de la Cruz tiene una situación con el Club San Lázaro, y entonces quedamos, yo busco patrocinio, me estaba a buscar todos los recursos, y cuando entramos a la cancha teníamos un uniforme por primera vez con tenis Converse, con mono completo. Además nosotros mismos en un año hicimos como 50 viajes al interior dando clínicas. Por eso que yo veo que aquí hablan del peloteo de 3 semanas solamente en mí, de que como propulsor. No, yo he sido propulsor en tenis de mesa, el primer club que trajo aquí 4 bicicletas profesionales fue los Astros que traje yo. Yeah. Yo tuve un equipo de fútbol, tuvimos equipo de todo, e íbamos al interior porque como tenía las relaciones con Tabacalera, me entregaban una camioneta, una guaguita de 20 pasajeros y salíamos para todos los pueblos. Este muchacho, yo lo dije el otro día, el que vea mucho con el deporte de Puerto Rico, de basquetbol de Puerto Rico, el nombre ahora, mi amigo, refiere que él comenzó a seguir baloncesto cuando los Astros de Monte Carlo fueron a San Juan a una clínica. Llenamos él publicó una foto completa, la cancha, todo alrededor de la cancha. Entonces, ese fue un trabajo que hicimos un cuadrangular en Atomayor con Puerto Rico, con Santiago, con La Vega, con los Astros, con Naco. Hicimos cuadrangular en Santiago con Puerto Rico, Santiago Balón Club, el equipo de Naco y nosotros. Hicimos cuadrangulares en Puerto Plata todas la Semana Santa. Nosotros llevamos el equipo completo allá a la clínica y a trabajar. Y muchas de esas reuniones salían la formación de las asociaciones que no existían. Aquí existía Balina solo. Wow. Entonces, todo ese trabajo fue de promoción en ese orden para promover el deporte y trabajar en eso. Pues bien, a mí esa parte pues no me gustó, lo de la no grato. Después al final, al año siguiente, en el 78, la misma federación que me declaró no grato, entonces me da una carta para que vaya a hablar con Stankovic, secretario general de la FIFA, para que Chicho pudiera jugar de República Dominicana. Entonces, lo que pasa es que yo no guardo nada. Esa era la carta que desmentía el no grato. Pero el no grato tuvo que ver con una presión de Polón Muñoz, porque él no permitía que tú tuvieras nada que ver con empresa, ni con nada. Era un fedallín musulmán. Bueno, Andrés, hacemos nuestra siguiente pausa y regresamos en breve con más en Podcast TVG. Bien, mis amigos, ya estamos de regreso con más en Podcast TVG, hablando con este conversatorio con Andrés Van der Horst Requena. Con Andrés, cuando usted, el presidente Joaquín Balaguer, lo nombra secretario de Deportes en ese entonces, hoy ministro de Deportes, ¿qué pasó por la mente de Van der Horst? No, mira,
yo voy a donde el presidente. El día anterior nosotros, él nos pidió que le lleváramos casi un gobierno con unidad, y yo era presidente de la estructura, que estaba con Jacobo. Entonces yo voy y le digo, le di una lista de gente para que lo nombraran algunos gobernadores, cosas de ese tipo, y me dijo, Jacob me habló de ti, que tú eres un gran deportista, pero yo tengo un compromiso con ese cargo. Mi hermana Emma me pidió que nombrara a Panchito de la Mota. Y yo así, mi compañero mío, en el 62 fuimos compañeros, él era visitador médico. Panchito fue un gran pelotero, AA, pero no aguantó y vino para acá. Y entonces nos hicimos amigos trabajando en la misma empresa. Y éramos amigos. Y yo, está bien. Cuando él me dice que no me va a nombrar, yo le dije, presidente, yo no acepto ser ni INEPRE, ni lotería, ni CORDE. Me dice, ¿por qué? Digo, porque yo veo que todo el mundo quiere esos cargos para buscar cuarto. Y mi problema no es dinero. A mí no me interesa el dinero. Yo tengo mi empresa, yo mantengo mi familia, yo no tengo, ni tengo ambiciones de orden económico. Entonces, ok, me voy. Y cuando me dicen que vaya a la juramentación, yo no fui a la juramentación, sino que yo fui a la juramentación de Fello Subermí, que lo habíamos ganado por nosotros. Porque el porcentaje del voto que él ganó, el 25% lo aportamos nosotros a la capital, como estructura. Y al final no nos pagó con nada, pero eso no era, yo quería darle empleo. Bueno, Archibald, que es jefe de prensa del Palacio ahora, sí, estaba en la estructura y fue a hablar con Fello, cuando Fello que nos manda el dinero y ganas. Entonces, yo le digo al presidente a él, y me dice el presidente, ¿por qué tú no quieres ser miembro funcionario de segundo nivel? Y yo le he dicho, porque yo lo que aspiro es a presidente de la República en 2010, si usted no aspira. Que si usted aspira, dejo esto, y se ríe. Me dice, tú sabes que yo soy Matusalén, yo no vuelvo, y yo le voy a poner la mano en el hombro, en el 90. Y claro, no me atreví porque yo lo apoyaba ya en el asunto de a mí me sorprende en el Palacio cuando me nombra Jorge Rodríguez, el decreto, yo como secretario de Deportes, y Panchito al lado mío. Que yo lo estoy felicitando porque va a ser el secretario de Deportes. Okay. Porque están las cosas de Balaguer Nancy. Entonces yo lo que hice fue que recomendé a Panchito como su secretario y a Temístocles Metz. Como después, lo de Temístocles fue, todo el mundo sabe, la rivalidad como conmigo. Me votaron y nada, eso pasó. Después entonces en el 90 me nombra secretario de Estado de Turismo. En el 94 me pone en la lista y fui diputado. En el 98 estuve como miembro del Parlacén, diputado del Parlacén, recomendamos por el mismo presidente. Sin embargo, el que me trató muy mal fue Danilo Medina, porque en el 96 Danilo me dice el presidente en TVU, habla con Danilo, que yo le dije, yo quiero que usted vaya a un buen cargo, usted tiene mucha experiencia. ¿Verdad? Cuando se volvía otra vez me dice lo mismo, cuando le pregunta a Danilo me dice, no, el secretario sin cartera. Digo yo, Danilo, tú y yo fuimos diputados juntos. Tú recuerdas que mi patrimonio, bueno, la cosa esa que hacen los declaración de patrimonio. Declaración de bien. Era la jurada de bien. Era de la más grande. ¿Para qué yo necesito un sueldo de secretario sin cartera? Después, cuando fue presidente en el 12, que ya lo habíamos apoyado, me ofreció ser embajador 2 veces. Yo dije que yo no podía hacer de embajador, porque si yo me nombraban embajador y me iba para afuera, ¿qué iba a pasar con las 100 o 200 personas que me siguen a mí? Van a decir que yo lo cogí de tonto para buscar un empleo, y yo no necesito empleo, yo no ando buscando empleo. Bueno, nos quedamos así. Ya en el 16 decidí retirarme de la política y estar ahora en arte. Estoy ahora promoviendo un pintor que se llama Vicente Pimentel, haciendo una fundación de arte, que yo lo había hecho muchísimas veces. Yo hice en 1992, perdón, 1972, hice la primera Bienal de la ciudad de Santo Domingo en pintura. Mi vicepresidente en el Cruz de Tomarte era Ramón Oviedo. Todos eran mis amigos, todos pintores. Por eso yo tengo tantas obras de arte, porque ellos me regalaron. Entonces, nada, en ese momento, yo fui a la oposición y me votaban siempre, porque yo no aceptaba que me salieran con ninguna tontería.
Una vez un ingeniero y me dijo, mire, está una orden, el secretario de Presidencia, que usted me dé una cancha. Digo, yo no estoy ni haciendo cancha ni dando cancha. Y una cancha costaba 28,000 pesos en la época. Wow. Me dijo, yo lo voy a hacer, voy para el secretario para que lo voten. Y cogí la carta y le dije al secretario que yo rompí la carta. No tengo que ver con eso. Yo no ni ando buscando un peso, ni yo esa vaina. También mi temperamento siempre fue muy independiente. Usted ha estado casado con la señora Venecia Álvarez y le ha brindado un par de hijos, ¿verdad? Don Andrés Van der Horst Jr., como se conoce, Pamela también, pero y Cari también. Y Cari, ¿verdad? Pero ¿cómo ha sido realmente? ¿Le ha exigido más tiempo la parte política, el empresario que apoya el deporte, a la parte familiar? ¿Qué tanto ha tenido eso que ver? Mira, ha tenido mucho que ver, muchísimo que ver. Porque entonces, al yo venir, como te he hablado, de pobre, porque hay que hacer la historia de Venecia, ¿verdad que sí? Sí. En el 76, yo llego a San Francisco de Macorís, no, perdón, mucho antes, en el 56, no recuerdo. El asunto es que yo llego a San Francisco y Venecia vivía al lado de mi casa, siendo una niña de 12 o 13 años, al lado de nosotros vivíamos, y entonces éramos amigos, mi esposa, mi hermana, y ellos, en esa época en los pueblos no habían cerca, no sé, ni había rejas, ni habían cerca para tú caminar por los patios, y entonces comenzó esa relación. Yo iba a su casa, dormía en la casa por un hermano que era amigo mío, y mis primos íbamos por allá para el Cenoví, y ahí me enamoré de ella, y ella fue a estudiar, a terminar su estudio a un colegio en Santiago de maestro, de Teresiana, y ella me había dicho a mí que pues ya tenía hablar de amores después que ella terminara su profesión, que era maestra de primaria. Y cuando ella llegó a Macorís, yo le dije, bueno, ya tú acabaste, no te enamores. Y nos casamos en 1967. O sea, tenemos 56 años de casado, vamos a cumplir ahora. Tenemos 3 hijos, Andresito, que tiene 55 años, Pamela, que tiene 40 y pico, y que Cari, que cumplió 40. Y hemos tenido una familia muy bien formada. La que me ha apoyado siempre a mí ha sido Pamela. Desgraciadamente vive en Miami, tiene 2 hijos ya grandes, pero sigue siendo mi apoyo en los apoyos. Y Venecia en el apoyo familiar. Venecia se fajó. Llegó un momento en que ella era maestra en la escuela Francisco de Rosario Sánchez, en un barrio que hay ahí al lado del Nacional, en esa zona, el barrio Kennedy, creo. Ganaba 80 pesos, yo quedé sin trabajo antes, y después fue que fundé Apolo y quedé debiendo 1,000 pesos a la Nación Popular del préstamo de la casa que hicimos en el Millón, que le cogí 10,000 pesos a la Nación Popular, pagaba 100 pesos mensuales, y duré 10 meses sin trabajo, sin pagarlo, y estábamos sufriendo mucho, porque salió en el periódico con la subasta, la amenaza que hacen los bancos. Entonces, cuando yo me gané los primeros 1,000 pesos, que fue con la masacre de Múnich en el 72, fui a pagar esos 1,000 pesos. Mira, el día más feliz de mi vida, porque yo fui cuando me decía con recibo, mira, ya pagamos la casa. Entonces, esa ha sido, ella es una científica, graduada con honores en la UAS de bióloga marina, hizo una maestría en Puerto Rico, después estuvo en Suecia, estuvo en Estados Unidos, ella viajó al mundo entero. Fue directora del Centro de Biología Marina de la UAS, profesora en la UAS, está muy bien pensionada en la UAS, pero también tiene 25 años siendo embajadora de Asuntos Científicos, Tecnológicos y de Medio Ambiente en la Cancillería, y es una profesora muy respetada en ese nivel. Ella sustituyó al ícono de la biología marina en el país, Elisa Bonelli de Calvero. Andrés, hay 3 personas que obligatoriamente yo tengo que hacerle esta pregunta, y cómo usted la definiría, porque trabajaron con usted o estuvieron muy ligados. Don Roosevelt Comarazami, que ha ido hace un tiempo de esta tierra, Leo López y también Mario Emilio Guerrero. Si usted tuviera que definir en pocas palabras a estos 3, que obviamente tuvieron de alguna manera carácter y personalidades distintas, ¿cómo usted lo define? Bueno, de Roosevelt yo te puedo decir que para mí es el talento en el periodismo más definido, más cultivado, un gran maestro del castellano,
Era una persona que no se le iba una con el tema de lo que es la gramática. Sí. Pero además de eso, es un estudioso del deporte en sentido general y un apasionado. Roosevelt Comarazami fue el estudiante más sobresaliente de su promoción, y en esa promoción estaba Jorge Subero Isa, para que veamos qué tipo de estudiantes fueron sus compañeros. Sin embargo, él se inclinó por el baloncesto. Yo lo vi en su última etapa ya jugando, estuvo en los Juegos 66, pero ahí se dedica, y su especialidad en esa época de muchacho, como digo yo, era ser traductor de todo lo que venía de Estados Unidos al inglés. Pero Roosevelt a los 9 años había leído la Ilíada de Homero y esos grandes clásicos. Wow. Su papá lo ponía a leer. Con Leo López fue mi hermano del alma. Todos los días yo tengo que recordarme de Leo López, porque Leo López llega como un niño a los Teatros de Monte Carlo. Después, al final, según decía él, porque yo nunca dije eso, yo le dije, mira, deja el asunto del basquetbol, que tú eres muy chiquito para eso. Ponte a transmitir en mi cadena. Y me entregué la responsabilidad de la cadena de radio a él. Y de ahí en adelante, todo lo que tenía que ver conmigo, estaba Leo López en primera fila. Y todo lo que tenía que ver con él también. Al extremo de que estuvimos yendo a la Serie Mundial y a Juego de Estrella por unos 15 o 20 años. Ya él me conseguía el carnet porque yo iba con él y hacía el trabajo. Un día, en esos viajes que hacíamos, por ejemplo, en una serie de 3 o 4 juegos en Chicago con Sammy Sosa, y nosotros cogíamos para Chicago. De una jugada de 3 juegos en Boston con David Ortiz, y íbamos al otro con Amosé. Él era un gran captador de simpatía y respeto de parte de los peloteros. Entonces, viene Minguín de Aguaje y va y me dice que yo quiero, dice Sammy Sosa, nada. Que si tú quieres una guantilla, yo no quiero guantilla. Que tienes un bate, yo no quiero bate. Que tienes pelota firmada, yo no quiero pelota firmada. Porque Leo me había explicado, mira, ese carnet que tú dice que tú no puedes aceptar ni regalo, ni fotografía, ni nada con los peloteros, que tú tienes carnet de prensa. Y en eso, él lo respetaba y yo también. Después le dice, está hablando con Leo y dice a Leo, tú te estás dando el lujo de tener el camarógrafo más caro del mundo. Porque la gente me idealizaba a mí como porque tenía posiciones, como que era un hombre sumamente adinerado. O sea, yo soy totalmente rico, pero rico porque no necesito más nada para vivir. Vivo en un apartamentico pequeño, no tengo muchos problemas, he tenido los carros mejores y para mí no tiene importancia. Entonces viene y Leo me cuenta el asunto. Dice como que yo le hacía la cámara. A Leo fue el primero que comenzó con celulares a filmar, y entonces yo le filmaba haciendo la entrevista. Es una relación muy fuerte. Con respecto a Mario Emilio, que fue la última persona que me dirigió los peloteros de 3 de la semana, te puedo decir que aparte de sus rabietas, que yo se las soportaba siempre y me discutía con él precisamente por eso, porque siempre no podemos pasar la vida peleando con todo el mundo. Mario Emilio es una figura que debe ir al pabellón de la fama en el deporte dominicano. Atleta, entrenador, dirigente del más alto nivel en el tenis de mesa, propulsor del tenis de mesa, creador del pabellón de la fama del Clunaco, tuvo que ver con series de Caribe, tuvo que ver con clásicos, tuvo que ver con todo lo que tenía que trabajar. Trabajó con varios equipos como jefe de prensa, una persona muy honesta, muy correcta, y además un muy buen padre de familia. Te acaba de tocar algo sobre el pabellón de la fama. Honestamente, yo que lo he tratado, usted no es hombre de que le den reconocimiento o buscarlo así propiamente. Pero, ¿qué usted cree? O sea, personalmente, aparte de ¿usted cree que de manera personal usted debería estar en el pabellón? Yo no puedo decir eso. No, pero yo te puedo decir así, eso se busca. Okay. Yo no lo voy a buscar. Mira, fue presidente de pabellón mi hermano del alma, Cuqui Córdoba, por mucho tiempo. Fue presidente, creo que Cuchito, fue presidente
Luis Shecker, que es el papá de la esposa de Andresito. O sea, que yo nunca le hablé de eso ni a nadie. Sé que Julio Monadal, como miembro de los veteranos, sí, me ha propuesto, a mí me dijeron, tiene que hablar con la gente. Mira, yo no hablo con nadie. Y fíjate que una de mis mejores amigas de toda la vida ha sido Magnolia Concepción, sí, que también es verdad. Teruel estuvo ahí, fue mi gran amigo. Yo eso no le doy. Yo sí he visto que gente que por el hecho de que escriban en un periódico o porque narren en algo, son promotores, son propulsores, y no es verdad. Propulsor es el que va a hacer que se desarrolle un deporte. Por ejemplo, Leo Corporán, yo creo que sí, que es un tipo meritorio en ese sentido. Pero hay muchísima gente que no, entonces yo no voy a salir a buscar, y tampoco, si yo tuviera pues, la posibilidad de dar anuncios, quizás eso me permitiera, pero cuando fui secretario me encontré enemigos, obviamente porque yo no tenía mi presupuesto para anuncios. Entonces, por eso yo no eso no me llena. Me declararon no grato en basquetbol y a los 6 meses me envían una carta para que lo representen. Finalmente, Andrés, ya para ir culminando ya en 2 minutos, ¿cómo le gustaría a Andrés Vanderholt Requena que ser recordado? Como un trabajador, como un hombre honesto y principalmente como un padre de familia, con una familia muy hermosa, muy respetuosa, y como un servidor público en los deportes, en la cultura, en el trabajo, en la empresa, en todo servir. Nunca he ido a una posición a lucrarme, ni mucho menos. Fíjate, yo me retiré en el 16 de la política, y aunque hemos hecho actividades, para que tengan una idea, Luis Abinader en la campaña me llamó 3 o 4 veces para organizar una reunión. Se la hice, y yo no he visto a Luis Abinader después que presidente, ni de lejos. Nunca he buscado, ni pedido cita, ni mucho menos. Yo creo que yo concluí mi trabajo, y que lo que debo es mantener precisamente esa imagen de hombre de pulcro, de hombre trabajador, y a quien lo ha engañado, como me engañó el Lidón, de una manera asquerosa, pensar que Dios lo cobrará eso. Bueno, Andrés, gracias por estas palabras y por dejarnos por lo menos ser parte de usted, expresar su vida, lo que ha sido, no solamente el joven político, luego empresario que apoya el deporte, propulsor y demás. Muchas gracias, y nada, desearle salud ante todo, que ya está próximo a cumplir 80 años de edad, y que Dios lo mantenga en salud y en condiciones, y muchas cosas buenas y positivas. Señores, esta ha sido la entrevista del podcast TVG con nuestro entrevistado del día de hoy, Andrés Vanderholt Requena. Ustedes continúen con nosotros, simplemente suscríbase a la plataforma, active la campanita de las notificaciones, comente, dé like, y ya usted forma parte de esta gran familia. Nos despedimos, hasta otra próxima entrega del podcast TVG. Hasta la próxima.